Hablemos del samurái, una figura que es mucho más que un simple guerrero. Era alguien guiado por un código poderoso, casi sagrado, que se forjó entre el filo de una katana y una filosofía de vida que marcó para siempre el destino de toda una nación. Y es que, miren, la verdadera fuerza del samurái no estaba en su acero, sino en ese código interior. Una manera de entender la vida y la muerte que perfeccionó el arte de la guerra interna. Exigía un coraje que no era arrogancia y una compasión que no era debilidad. Pero a ver, ¿cómo se forja algo así? La historia del Bushido es muy parecida a la de una espada legendaria. No apareció de la nada. Se fue construyendo durante siglos, a partir de distintas materias primas que fueron martilladas, dobladas y pulidas hasta alcanzar la perfección. Muy bien. Para entender de verdad el código, primero tenemos que viajar en el tiempo, a sus orígenes, a un Japón antiguo donde la guerra era el estado natural de las cosas. Imaginen esto, estamos en el período Yamato. Japón es un archipiélago fragmentado. El poder se lo disputan clanes guerreros que están en conflicto constante. Aquí la guerra no es la excepción, es el idioma que se habla en una tierra que todavía se está formando. Y justo en medio de todo este caos, tres grandes corrientes de pensamiento llegaron a Japón. Estas se convirtieron, por así decirlo, en los pilares espirituales, en la materia prima del futuro código del samurái. Primero, el sintoísmo, la fe nativa de Japón. El sintoísmo no veía mal el combate, al contrario, lo consideraba algo sagrado. Los espíritus, los kami, estaban en todo, en las montañas, en los árboles y sí, también en las espadas. Morir con honor era un acto de respeto, una forma de mantener el equilibrio del universo. Luego, desde el continente, llegó el budismo. Y esto es fascinante, porque trajo la idea de que la vida es pasajera, es transitoria. Un guerrero que entiende que la existencia es efímera se vuelve, aunque suene contradictorio, mucho más letal. No le teme a la muerte porque la comprende. Y el tercer pilar, el confucianismo. Pensemos en él como el cemento que unió todo lo demás. Trajo de China un código social súper estricto basado en la lealtad, la jerarquía y el deber. Estas ideas fueron las que después le dieron forma a las obligaciones del guerrero con su señor y su familia. Entonces, para resumir, el sintoísmo aportó la conexión sagrada con el deber, el budismo el control mental sobre el miedo, y el confucianismo la estructura social y la lealtad. Tres filosofías muy distintas que poco a poco empezaron a mezclarse en la identidad de un nuevo tipo de guerrero. Ahora veamos cómo la propia historia, con sus guerras y presiones, fue la que martilló estos ingredientes filosóficos hasta darles la forma de una nueva y poderosísima fuerza social, la clase guerrera. Durante el periodo Heian, mientras la corte imperial se dedicaba a las ceremonias, en las provincias, los clanes guerreros, los bushi, acumulaban el poder de verdad. Las guerras Genpei fueron el punto de no retorno. Ahí, la clase guerrera se estableció como la que mandaba de facto, algo que se hizo oficial con el primer shogunato en 1192. La espada ya no era solo un arma, ahora era el símbolo del poder. Y este es un cambio clave, ¿eh? El guerrero ya no era únicamente un soldado. De repente era también el administrador, el juez y el guardián del Estado. Con todo ese poder surgió una necesidad urgente, la de tener un código ético que unificara y guiara sus acciones. Ahora sí, veamos cómo todas estas ideas filosóficas se fueron metiendo en el día a día del guerrero, formando un código que se sentía, que se vivía, mucho antes de que alguien se sentara a escribirlo. Aquí nos encontramos con la gran paradoja del samurái. Por un lado, su función era brutal, violenta, pero por el otro, esa brutalidad se equilibraba con un mundo interior súper disciplinado y sofisticado, un mundo que se expresaba en la meditación, en la ceremonia del té e incluso en la poesía y la caligrafía. Es que al principio, el Bushido no era un libro de reglas, era como una gramática de la ética que se vivía, no se leía. Se aprendía viendo al maestro, repitiendo los rituales, sintiendo el peso de la tradición. El honor lo era todo. Traicionarlo significaba la muerte del espíritu. Y de todas las herramientas que tenían, el budismo zen les dio la definitiva, el control de la mente. El concepto de la mente vacía permitía actuar sin miedo, sin dudar, sin arrepentirse. El combate dejó de ser un simple choque de fuerzas para convertirse en un acto de pura presencia, de intuición afiladísima. Y así llegamos a la etapa final de esta forja, el pulido, el momento en que el código se refina hasta brillar en 7 virtudes que juntas definían al samurái en su totalidad. 7.
Con el paso del tiempo, ese código que no estaba escrito se fue cristalizando en 7 ideales clave. Y no eran simples reglas, no. Eran las distintas facetas que componían un espíritu guerrero llevado a la perfección. Y estas son, primero, Gi, la rectitud, el poder de decidir cuál es el camino justo y seguirlo sin dudar. Luego, Yu, el coraje, pero no la audacia ciega, sino la valentía de hacer lo correcto. Jin, la benevolencia, la fuerza inmensa del guerrero usada siempre con compasión. Rei, el respeto, una cortesía que reconoce la dignidad en todos, hasta en el enemigo. Makoto, la honestidad, sinceridad total. La palabra y la acción de un samurái eran una misma cosa. Meiyo, el honor, el mismísimo centro de su identidad, un valor personal que estaba por encima de la vida. Y finalmente, Chugi, la lealtad, la devoción incondicional que lo unía todo, inmortalizada en la leyenda de los 47 Ronin, que eligieron vengar a su señor, aún sabiendo que les costaría la vida. El acto de lealtad definitivo. Y esta frase lo resume todo. El honor, Meiyo, era la suma de todas las demás virtudes. Perderlo era peor que la muerte, porque significaba dejar de ser quien eras. Era convertirse en un cuerpo sin alma, en una existencia vacía. Lo que nos deja con una última reflexión, ¿no? ¿Qué puede enseñarnos sobre el honor, en nuestro mundo moderno, un código que se forjó hace siglos para guerreros feudales? Quizás la respuesta esté en su esencia, la importancia de vivir con un propósito más grande que la propia vida.